de sacerdotes pederastas aludía al perdón en la plaza de San Pedro, un día después de enviar una carta pastoral a las víctimas del abuso en Irlanda. En la carta, que fue leída durante la misa en todas las iglesias de Irlanda, el Papa ordenaba inspecciones en las diócesis y seminarios donde se cometieron abusos. Benedicto XVI reprochaba también a los obispos irlandeses, con los que se reunió varias veces en el Vaticano, lo que calificó de lamentable gestión, y advertía a los curas pederastas que deberán responder de ello ante Dios y ante los tribunales debidamente constituidos. Muchos sacerdotes y obispos involucrados andan libres, y hay cosas ridículas, como por ejemplo el hecho de que la Iglesia ha sacado un seguro para cubrirse en casos de juicios por pederastia, lo que demuestra claramente que sabían lo que pasaba. La Iglesia lo ve como una ofensa a Dios, algo pecaminoso. No lo ve como actos criminales. Y creo que es aquí donde yace el problema. El Estado reconocía también su fracaso. En el informe Murphy, elaborado por el Ministerio de Justicia irlandés sobre los casos de abusos de sacerdotes en la diócesis de Dublín, se asegura que los mandos policiales consideraban que los sacerdotes estaban por encima de la ley. Por eso, algunos agentes informaban solo a la diócesis en lugar de investigar las denuncias. Ahora no es aceptable, como no lo ha sido nunca, que ciertas instituciones se comporten o sean tratadas como si estuviesen por encima de la ley. Esto es una república, el pueblo es soberano. Y ninguna institución, agencia o iglesia es inmune a este hecho. Estos actos pueden estar penados con 10 años de cárcel. Sin embargo, algunos curas que han sido denunciados siguen en libertad. Muchos casos tramitados por la justicia irlandesa se solucionaron fuera de los tribunales, lo que costó a las autoridades eclesiásticas de Dublín más de 5 millones de euros. En portada quiso entrevistarse con autoridades de la Iglesia. La archidiócesis de Dublín nos aseguró que ningún obispo estaba disponible y eligió a esta persona como su representante. Ian Elliot preside un consejo establecido por la Iglesia hace 4 años para la protección de los menores. Hay que diferenciar entre creer que alguien es un abusador y contar con suficientes evidencias para probar sin lugar a dudas la culpabilidad del acusado ante los tribunales. Por ello es importante que cualquiera que tenga pruebas las lleve a las autoridades correspondientes. Cualquiera que haya causado daño a un niño sea responsable por los actos cometidos, tanto en este país como en el norte de Irlanda. Están los tribunales correspondientes para resolver tales casos, y esto es lo que nos interesa seguir apoyando. Entre los obispos que ya han dimitido por encubrir a sacerdotes pederastas se encuentra el que fue secretario privado de 3 papas. Otros obispos que han sido señalados siguen en sus puestos. Durante mucho tiempo la prioridad de la Iglesia fue mantener el secreto, evitar el escándalo. Los curas implicados eran trasladados de parroquias y la mayoría volvía a reincidir. La Iglesia reconoce que esta práctica ha sido un grave error. Puedo decir con total seguridad que habrá algunas personas que no querrán aceptar las normas disciplinarias de la diócesis y que no aceptarán las reglas de las órdenes religiosas y se comportarán de forma tal que supondrán un riesgo para los niños. Pero estamos haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, controlando y supervisando a esta gente de una manera correcta. Andrew espera que pronto salgan a la luz los casos que actualmente se investigan
en otras diócesis de Irlanda. Páginas todavía en blanco dentro del informe Murphy elaborado por el Ministerio de Justicia irlandés. Andrew Madden fue la primera persona que llevó a la Iglesia ante los tribunales en 1995. Recibió una compensación de 35.000 euros por parte de la Iglesia. Andrew cree que ellos pensaron que así silenciaría el caso, pero además de llevarlo a juicio, publicó un libro relatando su experiencia. Cuando tenía 17 años, le dije a un profesor lo que me había pasado, y él fue a casa del arzobispo de mi parte a presentar una denuncia. Y la noticia que me llegó es que el padre Payne lo reconoció. Dijo que yo decía la verdad. Y la Iglesia me dijo que se iba a hacer cargo de la situación. Unos meses más tarde, lo sacaron de la parroquia y lo llevaron a otra. Terminé sintiéndome muy diferente a otros chicos en la escuela. Dejé que me sucediera algo que no debía haberme sucedido. Y a medida que iba creciendo, siendo un adolescente, 15, 16, 17 años, me sentía muy poco atractivo. Estaba acomplejado de mi físico. Solía ponerme mucha ropa, incluso en verano. En lugar de sentirme libre y cómodo, me sentía incómodo conmigo mismo. Tenía que cubrirme todo el tiempo. Andrew, que desde pequeño soñaba con ser sacerdote, siguió preparándose para ello. A pesar de su triste experiencia, veía a su antiguo agresor como un mal cura, pero no consideraba igual al resto de la Iglesia. Sin embargo, Andrew acabó perdiendo su vocación y su rumbo cuando las autoridades eclesiásticas le rechazaron. El mensaje de la Iglesia era que el padre Payne era un candidato para el sacerdocio, más adecuado que yo, porque él seguía siendo sacerdote. Fue algo que me hizo mucho daño cuando yo tenía 19 años, que este pederasta era un candidato más adecuado que yo, y que a mí me echaran. Toda una juventud malgastada, porque se le había dado a la Iglesia y la Iglesia me dio la espalda. Se marchó a Inglaterra, pero los abusos de ese cura le hicieron refugiarse en la bebida y durante varios años sufrió de alcoholismo. Solo era feliz cuando bebía, así que estuve borracho todos los días, durante años. A principios de los 90, en 2 ocasiones que regresé a Dublín de visita, fui a ver al obispo de Dublín. No al arzobispo, sino el obispo auxiliar, porque sabía que él era el sacerdote que estaba llevando el caso del padre Payne. Le dije que estaba preocupado de que todavía el padre Payne era un sacerdote y que podía tener acceso a niños. Y él me dijo que no veía cuál era el problema. Le dije, puede que esté abusando de otros niños. Y el obispo me dijo que no tenía ninguna razón para pensar eso. Le recordé que cuando él abusó de mí tampoco había una razón para pensar que lo haría, pero pasó. Payne, el cura que abusó de él, pasó 4 de los 6 años de condena en prisión. Al salir, colgó los hábitos. Payne había abusado de 10 niños en un periodo de 20 años. 7 de esos niños sufrieron los abusos después de que Andrew le hubiera denunciado. Hello, 114, Anne-Marie speaking. How may I help you? Certainly, Deirdre. We have 2 main services, and our main service would be around therapy, would be an advocacy service. Esta asociación de víctimas recibió más del doble de las llamadas habituales tras la publicación del informe Murphy sobre abusos de sacerdotes en la diócesis de Dublín. This year,
Este año un sacerdote ha sido acusado de abusos sexuales a un niño y estos abusos se cometieron en 2007. Así que está claro que siguen produciéndose, aunque esperamos que no ocurran con la misma frecuencia que en el pasado. Cole O'Gorman, que fue el fundador de esta asociación para ayudar a gente que había sufrido experiencias como la suya, ha vuelto a disfrutar de los paisajes de Wexford. Recuerdo que la última vez que vi a Sean Fortune, y él sabía que yo estaba desesperado, deprimido, con muchos problemas y que necesitaba salir de Wexford, me ofreció 300 libras si le encontraba a alguien como yo, pero más joven. Así es como me lo dijo, para dormir con él. Y en ese momento decidí dejar Wexford. Hice mi maleta y me lancé a la carretera. Hice autostop y me fui a Dublín. I wandered the streets of Dublin, falling little by little out of step with normal society, further and further away from who I was meant to be and the life I was meant to live. I was looking for work at first, but in time it just became aimless walking. I would walk around at night, finding places to keep out of the cold and rain when I needed to. A doorway or an alleyway, somewhere quiet and hidden where no one would see how far I had fallen and how desperate I had become. Cole relata en su libro, donde plasmó sus trágicas experiencias, cómo la idea de que aquel cura pudiera seguir abusando de otros niños le atormentaba, y finalmente se decidió a denunciarlo. Cuando iba a ser procesado, Sean Fortune, responsable de 26 agresiones declaradas, se quitó la vida con una mezcla de drogas y alcohol. Colm ha logrado algo más que reconciliarse consigo mismo. Actualmente es el presidente de Amnistía Internacional en Irlanda. Desde su despacho, en pleno corazón de Dublín, contempla aquellas mismas calles que fueron testigo de su desesperación, un laberinto del que finalmente supo salir. Me corté la mano, aquí se puede ver, el año pasado. Estaba arreglando una planta con un cuchillo. Se me resbaló y me corté. Las heridas físicas y emocionales se parecen mucho. Ambas duelen y la vida intenta sanarlas. Así, cuando mantienes una herida seca y limpia, se cura. Puede que queden algunas cicatrices como la que tengo en mi mano ahora, pero se cura. Así es como funciona la vida.